por acá nosotros tenemos un README, ¿sí o no? Ese README es lo que nos permite a nosotros manejar la documentación. Se los voy a mostrar. En este caso, este es el README que yo tengo para lo que hemos venido haciendo. Entonces miren que a medida que nosotros vayamos alimentando, el README va a ser el primer archivo que se va a cargar en el repositorio. Nosotros tenemos un curso JS guardado en un repositorio en GitHub y a medida que le vamos haciendo push, él va alimentando lo que vayamos construyendo. Listo. Lo voy a dejar por acá porque voy a retomar varias cosas y las voy a ir guardando y enseguida actualizamos. Para la clase anterior, nosotros tomamos varias cosas, varias sesiones. Uno, y es que hablamos un poco de CSS. Entonces, venga, vámonos para acá como tal. Entonces, hagamos rápidamente un título acá, ¿sí o no? CSS. El CSS, ¿qué es? Es la hoja de estilos en cascada, ¿sí o no? Y básicamente este le agrega la parte visual, no le agrega a la parte visual del HTML diseño, ¿sí o no? Le agrega diseño, listo. Eso es lo que hace. ¿Puede agregar funcionalidades? Sí, en algunos casos. Ay, Dios, mayúscula. En algunos casos puede agregar funcionalidad. Eso básicamente es lo que definimos de CSS. Esa definición es muy corta, pero digamos que nos sirve a día de hoy. También hemos hablado de JavaScript. Esto lo estoy haciendo porque la sesión anterior no alimenté el README. ¿Este qué hace? Este agrega funcionalidad a las páginas web. ¿Sí o no? Es decir, que permite interactuar con nuestro DOM. Y el DOM es el dominio, esa composición de HTML, esta composición de HTML que arranca con los nodos HTML, que es el papá de la cabeza, es el papá del cuerpo, que la cabeza es el papá de de la metadata, del título de la página, ¿sí o no? Eso es el DOM como tal. Entonces, este lo que hace es agregar funcionalidad a las páginas web, es decir, que permite al usuario interactuar con nuestro DOM. Este resumen lo estoy haciendo yo básicamente, ¿cierto? Como para avanzar un poco, porque la sesión pasada, como les digo, o lo olvidé agregar las cosas al README. Entre esas cosas adicionales, conocer, bueno, esto de acá le pertenece al HTML, ¿sí o no? Lo voy a poner ahí. Entonces, un título, un subtítulo, por así decirlo, con doble numeral. Acá hay otro título, acá hay otro subtítulo. Entonces, pongámoslo acá también, ¿cierto? El CSS puede ser invocado, ¿sí o no? Invocado es que lo llamamos, lo consumimos, lo usamos, ¿sí o no? Usado de tres maneras. Y venga, yo le quito este guión de acá. De tres maneras, dos puntos. La primera manera y la menos recomendada es en la etiqueta propia del HTML. Listo. El ejemplo sería algo así. Ejemplo, dos puntos. Creo un div, ¿sí o no? Cierro el div. Y acá adentro, como atributo, este sería mi CSS style. Acá yo le estaría agregando el diseño. Entonces, esa es como la primera manera. La otra manera es si lo vimos, sí, porque acá lo tenemos. ¿En dónde lo tenemos? En la auxiliar. Entonces, la otra manera es agregarlo en el head, listo, con una etiqueta estilos. En el head del HTML con la apertura y cierre de una etiqueta style, ¿sí o no? Style. Dios bendito. Style. Listo. Y la otra y la más recomendada, esta, pongámosle no recomendado,
Listo. Esta pues tampoco es recomendada, pero digamos que es más tolerable. Y la otra en un archivo aparte con extensión .css. Es decir que esto que tengo acá lo podría cortar literal sin la etiqueta, porque esta etiqueta es HTML, lo podría cortar y llevármelo para acá adentro. Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo le voy a crear un archivo que se llama style.css y en esta partecita podría llevarme esto de acá, control C, control V, ¿sí o no? Él ahí lo reconoce. ¿Qué hay que hacer? En esta parte, si se hace así, se debe vincular en el head del HTML. Listo, se debe vincular en el head del HTML con una etiqueta. Como yo no me llevé la etiqueta, miren que la etiqueta sigue acá, acá es donde va a estar, con una etiqueta styles, pues por ejemplo. Pero eso lo miramos más adelante a medida que vayamos avanzando. Entonces eso en cuanto al CSS. Este agrega funcionalidad. Puede ser invocado de dos maneras que recuerde. La primera manera es al final de la etiqueta body. Listo. Normalmente se pone al final. Ustedes lo pueden poner en otro lado, pero puede generar problemas. Entonces, al final del body, es decir, por acá viene toda la página web y acá va a terminar mi body. Entonces, acá debería ir el script. Miren que antes de que termine el body tenemos el script. Sino que este script está muy largo. No lo deberíamos de tener ahí. ¿Sí o no? La segunda manera y la más recomendada con una etiqueta script. ¿Sí o no? Yo silencio por acá. Listo, con una etiqueta script. Y la más recomendada en un archivo aparte con extensión .js, como lo tenemos en esta parte. Listo. ¿Qué debe hacerse? A ver cómo lo pusimos acá. Se debe vincular, sí. Se debe vincular el archivo al final antes del body. De la misma manera, listo. Eso es lo que teníamos hasta la vez pasada. Bueno, tenemos más cosas. Me voy a venir. Venga, silencio a Jordan que me estoy escuchando doble. Estábamos en eso, ¿cierto? ¿Alguna inquietud en cuanto a estas tres tecnologías? HTML, CSS y JS, chicos. Esto que estamos haciendo acá es la retroalimentación que trato de hacer siempre. Cuenten pues, ¿alguna inquietud en cuanto a ello? ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Todo bien, me imagino. No me lo creo. Listo, Julián dice que todo bien en ese aspecto. Entonces, me voy a devolver por acá porque hemos dejado, listo, hemos dejado varias cosas también por allá afuera. Entonces voy a mirar por acá qué dejamos. La parte de los comentarios las voy a dejar acá, pero nosotros podemos generar comentarios, ¿sí o no? Entonces, no voy a explicar cómo se hace, pero pongámoslo acá, comentarios. Son bastante importantes, puesto que generan documentación al código que se realiza, que se está ejecutando. ¿Sí o no? Nos permite a nosotros dar como pistas de lo que hace el código. Eso lo dijimos la vez pasada, variables en programación, ¿sí o no? Entonces acá también hablamos de variables. Entonces las variables en programación permiten almacenar información, ¿sí o no? Y en Java, en JS existen diferentes tipos, ¿sí o no?
Por acá iba a entrar alguien, no lo veo. Listo, a ver, yo veo variables, ¿es un concepto, sí o no? Pongámoslo acá, llevémoslo también para acá. Permite almacenar información, coma. Es un espacio en memoria donde se almacena, donde se almacena información, listo. ¿Qué tipos de variables existen en Java? Entonces tenemos los números, ¿sí o no? Pongámoslo así. Existen los booleanos, que son los que nos dicen true o false, o también puede ser 0 o 1, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen los booleanos. Acá estoy retomando por si se nos olvida. Muchachos, esta teoría yo no la tengo en ningún lado, está en la cabeza. Uno debe de tratar de aprendérsela. ¿Qué otra tenemos? El string, ¿sí o no? Ah, bueno, los números. Almacena todo tipo de números. ¿Y cómo así que todo tipo de números, querido señor que nos está tratando de inducir a esto? Es que si nos acordamos de matemáticas, existen números naturales, ¿sí o no? Existen números reales, existen números decimales, que también pueden ser flotantes, se le llama en programación, listo, todo tipo de números, independiente del número que sea, la variable es tipo número, diferente de Java y diferente de otros lenguajes, que si yo tengo un número entero, bueno, naturales o enteros, aunque estos dos no son lo mismo. Los naturales son los positivos y los enteros son los negativos y positivos, pero con el O digamos que podríamos generar esa confusión, entonces aclaro. Entonces en Java o en otros lenguajes nosotros podemos decir, venga, yo lo que voy a guardar es un entero 100 y tengo que definirle el tipo de dato, es entero. Pero si yo voy a guardar un decimal, yo no puedo decir que voy a guardar un entero porque me va a generar un error. ¿Por qué? Porque un decimal ya no es 100, un decimal es 100.1, 100.2. Entonces puedo tener ese problema, pero JavaScript es flexible en eso. Entonces nos dice, a mí no me importa el tipo de número que tenga usted, usted tiene un número ahí guardado, usted verá qué hace con él, tenga usted, sea coherente con cómo lo va a operar, ¿listo? O qué cálculo va a hacer o qué espera recibir. Eso es lo que nos dice básicamente Java en esa parte. Además de números tenemos los strings, ¿sí o no? Strings, que son básicamente textos. Y se diferencian porque están rodeados de dos comillas, que pueden ser comillas dobles o comillas simples, ¿sí o no? Tenemos otro tipo de datos, los objetos, los arreglos, pero a medida que los vayamos viendo, los vamos agregando acá en el README, ¿sí o no? Para que no nos vayamos a ir enredando con eso. También hablamos de esto, también le pega a las variables, ¿sí o no? Declarar una variable, hace referencia, así como los diccionarios, hace referencia a, ¿cómo le definimos acá? Listo. Hace referencia a crear una variable o separar un espacio en memoria. Listo. Con esto nosotros lo que hacemos es, cuando declaramos una variable, lo que le estamos diciendo al código es que venga, reserven un espacio en memoria que lo voy a usar. Listo. Miremos qué más tenemos por acá. Declarar una variable, inicializarla, ¿sí o no? Inicializar la variable. Dos puntos. Entonces esta parte es darle un valor a la variable declarada. Coma ejemplo, ¿sí o no? Ejemplo. Dos puntos. Entonces let variable igual a 10, ¿sí o no? Por así decirlo, punto y coma para decirle que esa línea ya terminó. Voy a copiar esto, lo voy a poner acá. Ejemplo. Acá no la inicializamos, entonces simplemente la declaramos y queda ahí. Listo. Acá se declara, pero no tiene ningún valor. Acá se declara y se inicializa. Listo. Si yo ya la declaré, entonces ya no debo volver a ponerle. Simplemente la llamo acá y
la inicializo. Entonces pongamos eso también, inicializar, no, declarar e inicializar. Entonces acá simplemente un ejemplito, ejemplo, y es ese que teníamos. La declaro con LED y con el nombre y la inicializo con el operador de igual. Listo. Eso teníamos por el lado de las variables. Para crear se le debe poner un nombre descriptivo. Ah, bueno. Declarar es crear una variable con nombre descriptivo. Así como nos dicen que los que tienen vehículo que prender las direccionales no gasta gasolina, lo mismo pasa con las variables. Ponerle un nombre descriptivo no va a hacer que su programa se toste. Listo. Puede que ocupe un poquito más de memoria en el código, pero eso es insignificante. Entonces póngale un nombre descriptivo a las variables. No vayan a definir una variable como x igual a esto es un carro de 4 puestos con suspensión de no sé qué. No, esta variable x no está diciendo lo que dice este texto. Entonces la idea es que el nombre de la variable, que en este caso es x, haga referencia a lo que va a almacenar ella como tal. No la dejen así, porque es una mala práctica de programación. Bueno, eso en cuanto a la parte de asignar los nombres y toda la cosa. Bueno, entonces en otra parte, por otro punto, tenemos los operadores. Operadores. También lo vimos. Operadores. Entonces los operadores son los que permiten realizar cálculos, para no repetir operaciones, cálculos matemáticos. Pero matemáticos, pero yo no los uso. O sea, pues, para mí prácticamente no existe. Entonces los operadores, normal. El de suma. ¿Qué hace el de suma? Suma. ¿Sí o no? ¿Cuál otro tenemos? El de resta. Y este berraco va a quedar, va a tocar ponerlo así. Bueno, pongámoslo así. 2 puntos, resta. ¿Sí o no? El de multiplicar. ¿Sí o no? El de dividir. Este de acá no lo hemos visto. El módulo o resto o residuo de una división. Que no es lo mismo dividir que hallar cuánto le sobró. ¿Sí o no? Si yo tengo, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver quiénes saben de matemáticas. Si yo tengo 10 dividido 3, ¿eso cuánto me da? No exacto, en número entero. ¿Cuánto da 3. 10 dividido 3? Da 3, ¿sí o no? Sí. Entonces este es el resultado de la división. Pero, ¿el residuo cuánto es? 1. Exacto. El residuo es 1. Lo que le falta a 3 por 3, 9 para llegar a 10. 3 por 3, 9. A 9 le falta 1 para llegar a ser 10. Esa es como la prueba, la multiplicación, si se acuerdan. Uno hacía la división, luego lo multiplicaba y le sumaba el residuo y él le tenía que dar el número como tal. El, el numerador. A ver, no era, sí, numerador. Numerador, denominador. Yo no me acuerdo de eso. Les tenía que dar eso. Entonces el residuo se halla con este módulo, ¿cierto? El porcentaje, ustedes yo no sé si lo saben, pero el porcentaje es una multiplicación por decimal. Lo voy a dejar como una observación. Nota, el porcentaje es una multiplicación por decimal. ¿Sí o no? Nosotros, muchachos, no se estresen, llevamos 3 clases, pero créanme que ese contenido se lo meten en una carrera, en una clase. Antes hemos sacado mucho. Traten de copiar, de tener esto, de anotarlo, de reforzar con cursos. Yo, por lo menos de JavaScript, he hecho 3 cursos más o menos. O sea, uno tiene que estar en constante y sobre todo, por lo menos yo en el trabajo ya no muevo JavaScript. Me acuerdo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la teoría es la misma, pero el lenguaje es diferente. Entonces traten de aprender en cualquier lenguaje, pero de ser capaz de aplicar en cualquier otro. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta.
Nota, el porcentaje es una multiplicación por decimal. ¿Listo? Ejemplo. 2 puntos. El 50% de 1000. Pues muy fácil. Esto va a ser igual a coger 1000, o a tomar 1000, ¿sí o no? Y multiplicarlo por ¿cuánto? No me digan que por 50%. 0.5. Exacto, 0.5, básicamente. Listo. Entonces, cuando hablamos de porcentaje, no lo vayan a hacer con este. Este da el residuo de una división. El porcentaje es una multiplicación. Bueno, para que lo tengan en cuenta, que eso lo preguntan mucho. O pasa muchos errores con eso en la universidad. Y este de acá es potencia. Listo. Este de ahí es una potencia. Y pasa lo mismo. ¿Qué es una raíz? Una potencia. Listo. O sea que si necesitan en algún punto, yo no sé, nosotros no creo que lo veamos. Pero si de pronto el profesor de matemáticas le da por que hagan un programa, eso es muy bacano ay, pero este desgraciado. Eso es muy bacano, lo voy a poner entre comillas. Listo. Ignoren las comillas. Pero es para que no me lo. Sí me lo estaba corrigiendo. Potencia. Pongámoslo doble listo. No es que vayan a copiar doble, son 2 asteriscos, bueno, doble, sino que es que en el formateo él me está poniendo, ay, también, Dios bendito, ahora yo, pues, ¿cómo lo ponemos? No va a dejar. Bueno, eso queda en la grabación, ustedes ya saben que es 2 asteriscos, listo, ustedes les queda por allá. Cuando yo salvo, él me lo formatea y me le pone un salto de línea ahí como tal. Entonces, la potencia y la radicación, entonces una radicación es una potencia, ¿sí o no? Matemáticamente es escribir la potencia de otra manera, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. El residuo, control X, pongámoslo por acá, ¿sí o no? Dejémoslo ahí como ejemplo. Y la observación. Y adicional, teníamos uno muy importante que no es un operador, ¿sí o no? Pero sí, pongámoslo asignador, pongámoslo por aparte, asignador. ¿Cuál es el asignador, chicos? ¿Cuál es el símbolo del asignador? El igual. El igual, ¿sí o no? Entonces el asignador igual se usa para dar el valor a las variables. Entonces el igual se usa para dar el valor a las variables, sencillito. Y tenemos otro que son los comparadores. También lo mencionamos la vez pasada. Los comparadores. Entonces los comparadores nos permiten evaluar expresiones lógicas. ¿Y qué quiere decir en expresiones lógicas? Aquellas que dicen si algo es verdadero o falso, ¿sí o no? Y hay varias, pero vamos a ver las más sencillitas. ¿Sí o no? Este de acá es si algo es igual a otra cosa. Ejemplo, ¿sí o no? Ejemplo, 2 puntos. Verde en texto es igual a verde en mayúscula. ¿Listo? Esto lo que nos va a permitir es saber si esto de acá es igual a esto de acá. Para que no quede mucha confusión, entonces podemos preguntar manzana, o no con un número, 5 es igual a 4, ¿sí o no? Entonces estas de acá son operaciones o expresiones lógicas y siempre nos van a devolver un verdadero o un falso. Lo vimos la sesión pasada. Entonces con este comparamos si algo es igual. Pilas que confundimos mucho esto y esto. Este es para decirle que a la variable que cree le lleve tal valor y este es para comparar. También tenemos el diferente, ¿sí o no? El diferente, dependiendo del lenguaje de programación, puede cambiar. Si dos cosas son diferentes. Ejemplo, 2 puntos. 10 es diferente de 9, ¿sí o no?
Y puede hacer eso con cualquier cadena de texto y toda la cosa. ¿Cierto? Ese también lo tenemos. Si vamos viendo más, los vamos agregando, pero no nos enredemos porque la vez pasada también les dije que había uno que era negación, pero no lo vamos a tocar todavía. Y hay otros pues también que sirven para hacer comparaciones. De hecho está el signo de interrogación, que es el operador ternario en JavaScript y en Java yo también lo he usado. Entonces en Python creo que también se usa. Entonces ahí tenemos. Teníamos los comparadores, ¿sí o no? Los necesitamos. También tenemos las palabras, acá me estoy acordando, palabras reservadas. ¿Sí o no? ¿Qué son las palabras reservadas? Cuenten pues a ver si nos acordamos, acá sí les pregunto. ¿Qué serán las palabras reservadas? Como Sí. por ejemplo, para declarar una función, ese tipo de ¿Y para qué palabras. sirve? Pero entonces, ¿yo la puedo usar o no la puedo usar? Para declarar una variable. No, Ok. son palabras Entonces, como que no se pueden usar para variables ni para funciones. O entonces sea, una que no, funciones propias. que ya tienen una funcionalidad o una función definida en el lenguaje. Acá hay una pista. Normalmente se pintan de un color diferente. Y para ello, entonces, vimos varias la sesión pasada. Ejemplo, let, ¿sí o no? Que nos sirve para crear variables, var, const. Estas nos sirven para crear variables. La que el compañero nos menciona, función, ¿sí o no? Tampoco la podemos usar. Acá sí, porque otra vez esto no es código, esto es texto, ¿sí o no? Todo este archivo es Markdown, entonces un archivo de texto. Función para crear funciones, ¿sí o no? Y hay más. A medida que las vayamos necesitando, las vamos haciendo. Ah, bueno, también vimos esta, if, ¿sí o no? Para crear condicionales. Listo. También vimos eso. También vimos, ya vamos a terminar, pero ahora sí volver a la sesión. Condicionales. ¿Sí o no? Las condicionales permiten evaluar si algo es verdadero o falso. Y si es verdadero, tomar un camino. Y si es falso, ejecutar el otro camino. ¿Sí o no? Esto, pues, en palabras nada técnicas y nada especiales. Y normalmente tienen la siguiente estructura. ¿Sí o no? Tienen la siguiente estructura. En inglés, if, paréntesis, llaves. ¿Sí o no? Y esto ya lo vimos la vez pasada. ¿Y estas llaves qué significan? Acá adentro, ¿qué es lo que se hace? Un bloque de código. Pero ¿cuándo se ejecuta ese bloque de código? Cuando es verdadera la condición. Exacto. Camino acá adentro. Recuerden que vimos hasta signos de agrupación para que trataron de coger es la idea de ello. Entonces acá adentro es el camino si es verdadero. Y por acá afuera es el camino si es falso. Listo. Usualmente, esto ya lo puedo sacar de acá. Usualmente están acompañadas de else. ¿Sí o no? Y en otro caso es Dios bendito. Si me saca eso. Un si no. Listo. No necesario. No necesario. La vez pasada sí vimos el si no. ¿Qué pasa si no entra acá? Continúa con las siguientes líneas de código. Ah, pero es que la siguiente línea de código es un else. Entonces se evalúa. Si esto no se cumple, entonces siga por ese otro camino. Entonces la estructura de este es muy parecida, pero se le agrega una palabra reservada que se llama else y un par de llaves. Y acá adentro el camino sí es falso. Miren que en este caso, en el caso de arriba, el camino si es falso no necesariamente tiene que ser un else.
pueden ser otras cosas, otras variables, otras estructuras, pero en este caso sí, obligatoriamente, si esto no se cumple, obligatoriamente se va a cumplir esto de acá, obligado, viene acá y dice de una vez, listo. No necesariamente tienen que estar acompañadas de un else. ¿Qué nos dice que va uno o el otro? Las reglas de negocio, la hablada en español. Yo les ponía el caso, si mañana no llueve, yo salgo a trotar. Si no, miren que es el mismo español, el que me dice si no, si mañana yo no llueve, yo salgo a trotar. Si no, entonces me quedo en la casa. Pero también podríamos tener algo como, si mañana no llueve, salgo a trotar. Y ya. Ay, ¿qué pasa si no? No, nada. Pues si no llueve, pues me voy para cine o me voy para o me voy para tal cosa o estudio. No hay nada en la regla de negocio que nos diga si perdón, está todo en las reglas de negocio que nos dice si necesita un si no, o si solamente necesita un condicional simple. Eso lo vamos a seguir viendo hoy, listo. Entonces, esto fue lo que tocamos la sesión anterior. Mencionamos muchas cosas, de hecho retomé tanto la sesión anterior como la de hace 15 días, básicamente. Esto fue lo que vimos, esto fue lo que hicimos por acá. Listo. Definimos variables, palabras reservadas. Miren que tiene un azul más fuerte, mientras que la variable tiene un azul clarito. Palabra reservada constante, que en constantes, pongámoslo por acá. ¿En dónde están las constantes? Constantes. Estas nos sirven para crear variables. Una buena práctica para las constantes es definirlas. No, es ponerles, ponerles el nombre o asignarles un nombre. Suena más bonito. Asignarles un nombre en mayúscula sostenida. Listo. Normalmente cuando vean una variable en mayúsculas sostenidas, que es una constante. Eso es una buena práctica que creo que la sesión anterior no lo mencionamos. Bueno, muchachos, inquietudes hasta acá. Miren que siempre se fueron como 20 minutos, pero retomamos. ¿Recordaron cosas o no recordaron nada? Cuenten pues. ¿Les sirvió o no les sirvió la retroalimentación? Sí, profe, claro. ¿Están copiando? ¿No están copiando? ¿Qué están haciendo? Copiando Vuelven a también, ver la profe. eso está muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a decirle guía status, él me va a decir que este archivo está sin actualizar, ¿sí o no? Acá me sale el README y el CSS que lo cree. Entonces le voy a decir por acá que me lo agregue. Dios bendito. Git add punto, ¿sí o no? Él lo agrega en el repositorio local, no en el de la nube. Le voy a decir que git commit -m texto, entonces comillas, le voy a poner alimentando. No, alimentando, no, pongámosle actualizando. Actualizando el README, ¿sí o no? Eso fue lo que hice. Le voy a dar ahí. Le voy a decir git push para que lo suba. Hasta este punto están los archivos guardados o las actualizaciones guardadas en local. Con el git push de empujar, de tirar hacia arriba, con el git push origin main, le voy a decir el repositorio al que usted le está pegando en la rama main, súbale esos cambios. Si no se acuerdan del repositorio, le pueden poner git remote -b para verificar que sí lo tengan allá. Entonces ahí, acá está nuestro git remote. Y ahora sí le voy a decir. Bueno, yo puedo ver las ramas con git branch, ¿sí o no? En este caso, él solamente nos va a mostrar main y la selecciona en verde porque es la rama en la que estamos parados. De hecho, acá estoy en git bash y acá me dice a mí que la rama es main, la que tengo seleccionada. Entonces le voy a decir git push origin main, ¿sí o no? Ahí me va a subir los cambios. El repositorio que les mostré ahora está acá. No le he actualizado, entonces si vemos el README, miren que llegaba hasta donde estaba antes de la actualización. Le voy a refrescar y ya nos trae todos los cambios y ahí ya sí se pueden apreciar los títulos, ¿sí o no? Los títulos, los subtítulos, cómo lo va organizando y esta es nuestra documentación, ¿cierto?
Y recuerden que este README es como para decirle a la persona qué requiere, cómo lo hace, cosas importantes de nuestro proyecto. En este caso, como es un curso, pues yo estoy alimentando, perdón, todo el curso ahí. Bueno, inquietudes hasta acá, muchos chicos. Bien eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nosotros por acá, recuerden que el index es el que controla. Y en este berraco index tenemos un montón de script que no debería estar ahí porque la buena práctica nos dice que lo llevemos a un archivo diferente, a un archivo JavaScript JS. Entonces voy a hacer una cosa y es que me va a llevar este, control S, ¿sí o no? Lo voy a dejar acá, control S y me lo voy a llevar. Voy a crear, esto fue la clase 1, voy a crear un nuevo archivo que sea la clase 2, o bueno, sigamos la misma estructura, 2clase.js. Se anotó en minúscula y lo voy a pegar acá. Esta fue la clase número 2. Bien hasta ahí. ¿O alguna inquietud con eso? ¿O dudas con esa clase? No, profe. ¿Sí o no? Ahí nada. Entonces, como les decía, en el README. Entonces, si me voy por el README y miramos cuando decimos el JS, entonces acá dice, al final de la etiqueta body, me voy a ir para nuestro index. Voy a cerrar todo esto. Esto no lo necesito, esto no me interesa, esto tampoco, y voy a seguir acá. Entonces, miren que el body, voy a dejar eso, pero bueno, no, quitemos eso que en los commits no nos interesa. Voy a dejar el body y de hecho voy a comentar esto porque no nos interesa, pero este es el que vinculaba el index con la otra página, pero no nos interesa, eso simplemente fue una demostración. Entonces, ¿qué decíamos acá? Nos decía, vea, el JavaScript siempre va a estar en la etiqueta body con una etiqueta script y al final, listo. Al final del body con una etiqueta script. Entonces me voy, al final del body, es que no hay nada, no importa. Acá tenemos nuestra etiqueta script. ¿Y qué necesita él? Él necesita una fuente. Y esos son atributos de la etiqueta. Pilas. Si yo pongo acá algo es porque lo voy a mostrar en la página. ¿Sí o no? Y venga, ejecutemos esto. A ver, yo veo. Profe, eso sería lo que yo voy a ver. Sí, exacto. Lo que está acá, no dentro de la etiqueta. Bueno, realmente está dentro de la etiqueta, pero no como atributo. Lo que está dentro de la etiqueta, pero no como atributo, es lo que va a ver el usuario, ¿sí o no? Entonces vamos a decirle Open with Live Server. Esperemos a ver dónde me lo lanza. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Miren pues la diferencia. A pesar de que yo puse algo en la página, él de una vez me está generando un error. Vamos a darle clic derecho, inspeccionar, ¿sí o no? Consola. Y él acá me está diciendo, bueno, por acá hay unos errores, pero es normal del navegador. Pero miren que a diferencia de las otras etiquetas, en esta etiqueta de script, él no me pinta nada. Si yo pongo una etiqueta cualquiera, a pesar de que un div no es una etiqueta de texto, algo en el div, en este caso sí me lo va a mostrar, excepto en la de script. Porque en la de script debe ir es código, no debe ir texto. Bueno, o sea que esta etiqueta normalmente está vacía, pero sí tiene el atributo importante para vincularlo y ese atributo es source. Y acá nos agrega que un texto. ¿Y source qué es? La fuente. ¿En dónde está ese JavaScript que vamos a usar? Eso es lo que le estamos diciendo acá. Entonces me voy a venir por acá para nuestros contenidos y le voy a dar clic derecho acá. Le voy a decir nuevo file y le voy a agregar 3 clase.js. ¿Sí o no? Ahora que le voy a decir al index, vea, usted el script que necesita está en tal dirección, ¿sí o no? Está en tal dirección. Hagan de cuenta una carpeta del computador. A ver, yo abro una por acá. Escritorio, curso JS y me la traigo. Entonces acá básicamente en ese source lo que vamos a poner es la dirección. No la dirección en local, pero solamente la demostración. Este curso JS está dentro de la unidad C
en una carpeta que se llama users, en una carpeta que se llama domain, en una carpeta que se llama OneDrive, en una carpeta que se llama escritorio, en una carpeta que se llama JS. Eso es lo que le debemos de decir. ¿En qué dirección dentro de las carpetas dentro de este proyecto? Ahí lo vamos a decir. ¿Y en dónde arranca eso? Nosotros estamos en curso JS. Esta es la carpeta raíz. ¿Listo? ¿Qué es la raíz? Es la base. Bueno, esa es la carpeta raíz, es nuestra base. Entonces, ¿yo qué le debo decir? Venga, búsquelo. Como yo ya estoy en la carpeta raíz, no es necesario que ponga curso JS, porque no la va a identificar. De hecho, miren que él ya me está dando pistas. Vení, usted su archivo JavaScript lo tiene en CSS. No, pero si lo tuviera, lo podría seleccionar. Y acá ya me dice, vea, dentro de esa carpeta CSS hay una hoja que se llama Styles. Vamos a crear otro. New File, estilo 2. Bueno, lo voy a poner así en español. Entonces me vengo otra vez para el index y le voy a decir, venga, en CSS, ¿qué hay? Ah, hay estas dos. Ah, no, viejo, pero es que allá no está la de JavaScript. Sin embargo, él ya me está diciendo que voy bien, porque él me está ayudando. Cuando él identifica las cosas, es que estamos enrutando en las carpetas de forma correcta. Entonces, miren que CSS es hermano de quién? De JS. Entonces yo le voy a decir, no, no es CSS, es JS. Le doy Tab para que la seleccione. Y acá me dice que JavaScript necesito o quiero usar. Bien hasta ahí. Le voy a decir que clase JS, 3 clase JS. Listo. Ese es el que vamos a usar. Voy a quitar este ahí. Y para probar, me voy a ir, voy a cerrar esto acá y me voy a ir para este y le vamos a hacer un console.log y le vamos a decir hola, ¿sí o no? Guardamos, actualizamos. Eso me pide que si lo va a traducir, le digo inspeccionar y le doy y vean, ahí está bien vinculado. Recuerden siempre estar probando que las cosas vayan funcionando. No dejen a llevar un montón de código realizado sin ir probando. Entonces ahí tenemos nuestro hola. Ya sabemos que este archivo está bien conectado a nuestro index, que es el que gestiona todo pues como tal. Bien hasta ahí, muchachos. Todo bien hasta ahí. Sí, señor. Eso. Sí, pasa. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo puse el console log, miren que acá nos salen otros. Por lo menos con las estrellitas, olviden esto. ¿Listo? Vamos a seleccionar un warm. ¿Qué significa warm? ¿O de dónde vendrá warm? De caliente. No, porque caliente es con M, ¿sí o no? Warning. De warning. ¿Y qué es warning? Es como peligro, advertencia o cuidado. Cuidado, más que todo. Bueno, pongámosle cuidado, ¿sí o no? Es una advertencia, pero pongámosle cuidado, como dice el compañero. Vamos a guardar y vamos a mirar. Y nos vamos para, esto está todo chiquitico, pero como ustedes ven pequeño, mejor así cerquita. Para mí es súper maluco porque siento que es una pantalla muy pequeña. Entonces miren que el hola nos lo muestra normal, pero el warning nos lo está mostrando como en un naranjado, en un amarillo, como, hey, tenga precaución. El warning permite que el código continúe, pero hay otro que sí definitivamente nos detiene todo. Ejemplo, cuando nos carga errores. Cuando nos carga errores, solucione el error, porque si no, no puede continuar. ¿Listo? Entonces guardamos, le ponemos el punto y coma y miren que ahí nos sale el error. Entonces vamos a mirar por acá console.log, otro hola. Listo. En este caso el código no se interrumpe porque nosotros no le estamos diciendo que se interrumpa. Pero cuando JavaScript detecta que hay un mensaje de error que lo pinta en rojo, él rompe el código. Hagan de cuenta que hay un error en la cadena y esa cadena se desbarató y ya no pudo continuar en la moto, por así decirlo. La cadenita va unida, completa, se le perdió un engranaje, la cadena se reventó y la moto deja de funcionar. Para eso nos sirven los errores. Entonces tenemos 3 tipos de console que podemos mostrar como tal. Eso también lo habíamos visto, pues habíamos visto el log, pero no habíamos visto eso. Y que nos sirve a nosotros para hacerle seguimiento de que las cosas van bien. Nos sirve demasiado el console, ténganlo por ahí presente. También vimos uno que se llama alert,
que este nos permite a nosotros generar ventanas emergentes al usuario. El alert da información. Listo, esto no lo voy a poner en README porque esto ya es de JavaScript. El alert, cuando sea teoría, sí, pero esto no, esto ya es código. Entonces, el alert nos genera una ventana emergente con información. Hay que tener mucho cuidado con las ventanas emergentes porque rompen en ocasiones el navegador. Si ustedes se dan cuenta acá, él trata y continúa y muestra que está tratando de cargar. ¿Por qué? Porque este lo que hace es que genera un bloqueo. Hasta que el usuario no le da aceptar, él no continúa. Listo, ahí continuó. Ahí ya prosiguió. Entonces los alert normalmente bloquean, al igual que los PRON. Entonces vamos a mirar un PRON. Ingresa tu edad. ¿Sí o no? 2 puntos. Recuerden que los PRON, punto y coma. Los PRON es para ingresar información, pedirle al usuario que ingrese información. Entonces miren que también bloquean. Él en este momento ya no sigue. Si acá hay más código, él no sigue. ¿Hasta qué? Hasta que el usuario le diga que ingrese la edad. Entonces le voy a dar a aceptar y ahí continuaría. Listo. Dale, Fred. Profe, ¿hay una manera de De ingresar hacer que no texto bloquee. por consola? Ah, no. Pensé ¿No? que era que no, de hacer que no bloquee. Hay maneras de hacer que no bloquee. Hay maneras de pedir información por consola, pero para pedir información por consola nos toca crear un objeto. Y no lo he mostrado exactamente porque no sabemos qué es un objeto. Y me Ok. pongo a mostrarles y se me embalan un poco con la parte objetual. Pero sí se puede pedir información por consola a los usuarios. ¿Cuál es la mejor manera? No, pida la información por el HTML y el HTML, como está vinculado con el JavaScript, pues entonces mándele eso que ingresó al HTML, mándeselo al JavaScript. Y de ahí, esa es como la mejor manera. Pero sí se puede ingresar información por consola, pero nos toca crear un objeto. Bueno, por ahora nada. Hay otra ventanita emergente de el alert. Esa ventanita emergente es el confirm. ¿Listo? Y también recibe un texto. Confirme su opción, algo así. Pues cualquier cosa. En este caso me va a salir. Miren que él no continúa el código porque esto es bloqueante. Hasta que yo no le dé a aceptar a este hola, que es una ventana de información, el alert es una ventana de información, no recibe datos. Hasta que yo no le dé a aceptar, él no continúa. Entonces le voy a dar a aceptar y va a seguir a esta que también es bloqueante. Y él me dice, venga, ingrese su edad. Yo le voy a decir, no, yo no voy a ingresar nada, le voy a dar a aceptar. Si yo le doy a aceptar acá y yo lo estoy guardando en una variable, ¿qué valor va a llevar? ¿Qué valor llevaría él acá si no le ingreso nada? ¿Lo saben o no lo saben? Si no, enseguida lo confirmamos. Entonces le voy a dar a aceptar. Enseguida miramos esos casos. No lo. Y acá, bueno, ahí ya vamos mirando, por ahí va. Entonces, acá ya sale el confirm. Entonces, miren que en el confirm es parecido al hola, es como una mezcla entre el hola y el prompt, porque me trae el cancelar y el aceptar, pero no me deja ingresar nada. Entonces, el confirm también es como, hey, ¿seguro que quiere confirmar esta opción? Yo le digo que sí, aceptar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Este no recibe información, pero este sí y este sí. Porque cuando yo le digo a este confirm que lo acepte o que lo cancele, ¿qué tipo de dato es? ¿Aceptar o cancelar? Eso es lo único que recibe el confirm. ¿Aceptar o cancelar? ¿Qué tipo de dato es? Recibe 2 valores únicamente. Sería booleano. Eso es. Entonces este confirm recibe booleanos. ¿Listo? A ver, yo, ¿qué nos dicen por acá? Recomiendo investigar acerca de algún tutorial, lo vas aprendiendo conforme lo vas usando. Sí. Sí, es muy sencillo. Yo por ahí les compartí a todos los grupos un curso de HTML y CSS para que lo vayan viendo, porque realmente HTML es muy sencillo. Yo vi HTML pero ya en el 2017 y eso no lo he olvidado. Pues obviamente uno le pierde mucha práctica y los diseñadores frontend son unos cracks, pero con lo que vos aprendas en el rato, con eso te va a funcionar. Listo, con eso te desembalas. Entonces vamos a hacer una cosa. Otra vez, muestra información. Este sirve para recibir información. Y este también sirve para recibir, pero
true o false. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo le voy a decir, venga, cree una variable de tipo let que se va a llamar edad. ¿Sí o no? Y va a ser igual a lo que el usuario le ingrese ahí. Y acá le voy a hacer lo mismo. Let continuar. Y va a ser igual a lo que ingresa en el confirm. ¿Listo? Y vamos a imprimir tanto el tipo, que ya sabemos imprimir el tipo, como lo que tiene la variable. Entonces vamos a decirle a un console. Lo podríamos imprimir también por un alert. Ustedes en un alert también pueden imprimir cosas, ¿sí o no? Ustedes le pueden decir tu edad es... dos puntos, espacio. ¿Cómo le agrego otro atributo, otra información a los alerts y a las consolas? ¿Qué le debo de poner? ¿Qué requiere para separarlo? Para que él diga, vea, esto es un texto y lo que sigue es una variable. ¿Qué es lo que se debe poner acá? Una coma. Una coma, ¿sí o no? Entonces yo acá le puedo decir, imprima su edad, ¿cierto? Vamos a hacerlo hasta acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. 10, aceptar, acá le digo cancelar. Él me trae y no lo imprimió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que en este caso, este de acá, el alert, nos funciona es con un más. ¿Se acuerdan qué función tiene el más y que no la pusimos acá? Concatenar. Pilas. Exacto. Y concatena. ¿Qué quiere decir eso? Une. ¿Sí o no? Une. En este caso, todas estas tres de acá siempre van a recibir strings. ¿Sí o no? Perdón, que se me... Sí. Todas estas tres de acá siempre reciben strings. Alert, prompt y confirm. Siempre reciben y devuelven strings, ¿sí o no? Lo que pasa es que nosotros ya lo vimos y es que el más está concatenando este string con esta edad. O sea que cuando él muestra todo esto junto en la ventanita de alerta, tanto esto con este número de acá se vuelven un string. Tengan eso presente. Esa es como una cosa que debemos de tener en cuenta, que cuando pedimos datos por ventanas emergentes, normalmente recibimos strings. Entonces, nosotros lo podríamos imprimir con un alert, pero a mí me gusta los console.log. Entonces, acá podríamos imprimir tu edad es dos puntos. Acá sí imprimimos el tipo de dato que es número y le podemos poner el tipo de dato. El tipo de dato es dos puntos, coma. A todo este mensaje que va a imprimir la consola le va a agregar tu edad es más la edad, más un texto que tiene una comita y un espacio que dice el tipo de dato es, y acá vamos a hacer uso de una función que está ahí of edad. Listo. Vamos a hacerlo así. Adicional, vamos a imprimir también. Vamos a imprimir a ver, vamos a imprimir el alert. Hagamos una cosa, imprimámoslos en orden. Vamos a imprimir el alert. No, el alert no, porque eso no recibe nada. Vamos a imprimir el confirm, ¿sí o no? Entonces acá tu elección fue y le vamos a agregar un continuar. Y el tipo de dato es del continuar. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Ah, miren, esto es una belleza. Él nos organiza esto súper bonito. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Le vamos a decir qué fue lo que se guarda en la variable edad y el tipo de dato de la variable edad, que ya vimos el tipo de datos o el tipo de variables que son estos de acá, ¿sí o no? Booleanos, números, strings o bueno, por ahora esos, o arreglos u objetos. Entonces, ahí le vamos a imprimir tu edad es y el tipo de dato. Y acá también le vamos a decir, tu elección fue, o darle cancelar o darle aceptar, y nos va a imprimir el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, recarguemos. Ah, bueno, eso ya lo recargó. ¿Sí o no? Acá le voy a decir que mi edad es 38. Le voy a dar a aceptar.
me dice que confirme la opción, le voy a dar a aceptar, me dice que me va y me ejecuta este alert. Miren que esto es un detonante, perdón, un detonante no, un stopper, o ¿cómo fue que les dije ahora? Ay, se me fue la palabra. ¿Qué fue lo que les dije ahora? ¿Cómo se me fue la palabra? No es un stopper. ¿Un trigger? Pero no un trigger, no. ¿Qué es lo que, cómo fue que se los definía ahora? Se me olvidó. A ver, ¿quién puso cuidado? ¿Qué es lo que hacen los alert y los pron? Que se me fue la paloma. Yo tenía la palabra y se me fue. Esto es que, bueno, él detiene. No recuerdo cómo fue que les di la definición, pero él detiene el proceso hasta que no se le dé continuar. Entonces, miren que él llegó a esta ventanita de acá y está mostrándola hasta que yo no le dé aceptar. Miren que en consola no aparece nada. Le doy a aceptar y no me mostró nada en consola. Yo sí leí, pues, que mostrar en consola. A ver, recarguemos. ¿Qué fue lo que pasó? Pongámosle 49. Aceptar, aceptar, aceptar. Ahora sí. Hay veces se buguea. Entonces miren que él viene y ejecuta esto de acá y me dice, tu edad es 49 y el tipo de dato es string. A pesar de que la edad es un número, ¿por dónde ingreso? Por un pron. Y yo ya les dije, los pron normalmente son de tipo string. Entonces miren que la edad acá nos la está reconociendo como un string. Ahora veamos el otro. Tu elección fue true. ¿Qué es true? El continuar. ¿Por qué? Porque le di a aceptar. Entonces vamos a decirle que, vamos a hacer este caso también. Vamos a hacer este escenario. Le voy a decir que no va a haber nada para que miremos el caso donde yo no le doy nada a la edad. Entonces él va a venir y me va a mostrar tu edad es tal y me va a decir el tipo de dato. Le voy a dar a aceptar. Le voy a decir que confirme su opción. Ahora le voy a aceptar y me mostró un true. Acá le voy a dar un cancelar y me dice, vea, tu edad es nada, un vacío ahí. Y me va a mostrar, tu edad es un texto vacío. ¿Sí lo ven? Acá lo estoy seleccionando. Un texto vacío porque no ingrese nada. Y el tipo de datos sigue siendo string. Pilas con eso que ahora lo pregunté. Cuando ustedes no le dan nada, están ingresando una cadena vacía. ¿Listo? Cuando le dicen aceptar y no ingresan ningún dato, están ingresando una cadena vacía. Que acá en consola la vemos cuando seleccionamos. Hay una cadena vacía. Acá cuando le dije cancelar, miren que el tipo de dato en el confirm pasó a false. Y el tipo de dato es un booleano. Vamos a mirar el otro escenario que se me ocurre. En vez de darle aceptar, le voy a dar cancelar. Listo, ahora le di aceptar y me dijo que era una string y que el dato era una cadena vacía, o sea, no hay nada en ese texto. Le voy a dar cancelar acá y acá le puedo dar aceptar. Acá miren lo que me pasa. Ya no me dice que es una cadena vacía, ya me dice que es un null. Es diferente una cadena vacía a un null. El null significa la ausencia de cualquier cosa. Una cadena vacía es que no hay nada. Listo. En cambio, el null es la ausencia de cualquier cosa. No se sabe qué es. Eso de ahí está totalmente vacío. En memoria no hay nada. Mientras que cuando yo le di aceptar y no le puse nada, él en memoria guardó un texto vacío. Simplemente hagan de cuenta que un espacio, aunque realmente no es un espacio, pero hagan de cuenta, vamos a acercarnos por ahí de que es un espacio. Mientras que cuando yo le di cancelar a esta ventanita, a este prompt, él me dice pilas, usted está definiendo una variable LED, yo le almacené o le reservé un espacio en memoria, pero en ese espacio en memoria no existe nada, realmente hay un vacío. Listo. Y vamos a mirar el tipo de dato. Y miren que ya acá me dice, vea, ya no me dice que es un string, ni me muestra acá una cadena vacía, me muestra un null y ya me dice que el tipo de datos es un objeto, que no lo hemos visto. ¿Por qué el tipo de datos es un objeto? Porque acá hay un null. Y la palabra null es una palabra reservada. Miren que no la pinta azul claro, sino que la pinta azul oscuro. O sea que estas de acá son objetos. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver. Lo veremos, no creo que en esta clase ni en la otra, porque siempre es como algo complejo. Bien hasta ahí, eso como acercamiento a los tipos de datos, a qué puede pasar. La semana pasada un compañero mencionó null, entonces acá tenemos la muestra de que es un null. Chicos, inquietudes hasta ahí. ¿Sí o no? ¿Alguna inquietud? Nada. Yo voy No, a señor. cerrar. Yo voy a cerrar eso. Lo voy a comentar, ¿sí o no? Eso, muchas gracias a la compañera Ale Mike.
Voy a comentar este también. Sí, profe, no, una preguntita de cómo hizo usted para enlazar esa carpeta Claro, de JavaScript clase 3 para que mira, se visualizara en míralo. la HTML. Etiqueta script con un atributo que se llama src. ¿Qué es src? Es source. Pilas con el inglés. Ustedes les dan mucho inglés, póngale mucho cuidado a su inglés. ¿Y qué es source? Source es fuente. Listo, el lugar, la ubicación de donde vas a tomar el JavaScript. Entonces, el que hizo, él viene. Le pusimos un atributo. ¿En dónde estamos ubicados? En este punto de nuestro código, nosotros estamos ubicados en la carpeta raíz, en el papá de todas las carpetas que hay dentro de nuestro proyecto. ¿Y cuál es esa carpeta raíz? Curso JS, que es la carpeta que está dentro de nuestro computador. Entonces estamos en la carpeta raíz y necesitamos llegar a esta, pues entonces simplemente le decimos que como ya estamos en curso JS, vaya a JS. Miren que una vez me la muestra. Y estando en JS, él nos muestra lo que hay allá adentro. Y yo acá selecciono el que necesito. Y ya con eso lo vinculo. Listo. Ese es como el recorrido. Ah, listo, profe, gracias. Y siempre el script de últimas. De últimas siempre el script. Listo. Ah, bueno. Venga, miremos una cosa. Vamos a poner por acá un H1. Probemos esto, porque les digo que siempre le escribe de último. Hola mundo, ¿sí o no? Ahí me lo pinto. Pero vamos a hacer un alert, un hola mundo, él viene y lee. Acá no pasa nada. A ver, yo veo. Listo. Miremos por acá. En consola. Eso está por acá. Listo. Y acá nos dice que, la vez pasada también hablamos de esto, ¿sí o no? Él acá nos muestra un error. Miren que este mensaje no deja que se ejecute nada. ¿Qué me está diciendo? Que un error en el archivo 3-clase.js y este número indica la línea. Entonces, si yo vengo y miro la línea, acá me está marcando un error. ¿Quién sabe? No voy a decir como quién sabe por qué no. Voy a preguntar quién sabe por qué o a qué se debe ese error. Este error en la línea 6. Y eso nos lo está mostrando el Google Chrome. Dale, Miguel. Es porque ya dejó de estar declarada la variable edad. Exacto, no está definida. Acá nos está diciendo edad, no está definida. ¿Por qué? Porque yo la comenté. Miren qué edad yo la declaraba acá y acá no está declarada. Entonces el que me está diciendo, venga, usted está llamando un espacio en memoria que no existe en su computador. Listo. Entonces lo voy a descomentar. Voy a ejecutar. Y miren pues lo que pasó. ¿Cómo se ejecuta el código? En cascada. Él viene y comienza a ejecutar, lee esto, nos carga esto. ¿Cómo sé que cargó esto? Miren, el título de la página dice página principal y acá la ventanita se llama página principal. Hasta acá leyó bien. Vino y se encontró un script. Va a ese script. Comienza a leer. Esto no lo lee porque está en comentado. Y acá le dice, venga, crea una variable que se llama edad. Guarde el espaciecito. Y espere a que la persona ingrese la edad para continuar. ¿Por qué? Porque las ventanas emergentes detienen, son stoppers. Yo no recuerdo cómo fue que se los definía ahora en español. Se bloquea. Esos son bloqueantes. Las ventanas son bloqueantes, son stoppers, detienen. Entonces miren que este H1 nunca se logró ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene la recomendación de que el script siempre sea de últimas, porque yo puedo tener cosas que son bloqueantes para que mi página web se pinte, se dibuje, se vea. En este caso, mi página web debería estar diciendo de una vez cuando se cargue Hola Mundo, pero como este script tiene este bloqueante en este alert y hasta que yo no le ingrese la edad, él no va a seguir, él no me va a dejar ver lo que tenga la página, así yo tenga un diseño súper hermoso y toda la cosa. Como lo puse acá adelante, nada, perdí. Entonces de ahí la buena práctica de que nosotros, miren que él sigue leyendo el código. Recuerden que el código está antes del H1. Entonces hasta que no cabe leer ese código, no va a mostrarnos el Hola Mundo. Entonces de ahí viene la recomendación de que este script, ¿sí o no? Siempre esté al final. ¿Al final de quién? Del body. Listo. Claro eso. Ahí quedó como ejemplificado. Chicos. ¿Sí o no? Melos. Sí, profe.
Eso. Perfecto. Listo. Entonces, hay mucha explicación teórica. Me interesa mucho la teoría. Vuelvo y les digo, el SENA en cuanto a teoría me parece demasiado bueno. Métale muchas ganas a la teoría, es mucha teoría, profe, pero es que es mucha teoría administrativa, pues administrativa entre comillas, porque es administrativa de ingeniería, pero se requiere. Si nosotros no tenemos en cuenta la teoría, parce, no, usted se va a quedar como un técnico, literal, usted va a ser una persona que va a ser siempre con el conocimiento técnico, usted es muy bueno haciendo un código, pero le preguntan que si sabe prototipado, que si sabe diagramas, que si sabe patrones de diseño, que si sabe código limpio, que si conoce los principios de Solid, que si conoce arquitectura limpia, usted va a quedar como, Dios mío, ¿qué es todo eso? Y comienza a ver ese tema y es un desglose de muchos otros más temas y eso le va dando más temas, ¿sí o no? Entonces, eso pues como estamos todavía como en esa parte de recordar y la sesión anterior vimos los condicionales, ¿sí o no? Dejamos un ejercicio. Ese ejercicio estaba por acá. No, yo voy a preguntar, pero yo estoy seguro de que no lo hicieron porque uno es estudiante y uno no hace las cosas, ¿sí o no? A no ser de que esté presionado. Hicieron el programa, sencillito, era muy fácil. Lo hicieron, alguien lo hizo, súper fácil. Un programa que diga cuál de los dos números me lo va a llevar para el otro. ¿Cuál de los dos números es mayor? Me lo llevo para este y voy a comentar esta ventanita para que no nos siga interrumpiendo, ¿sí o no? Y esto también para que no nos genere ningún error. Comentemos todo esto de acá. ¿Hicieron el ejercicio? No, lo hicieron, ¿sí o no? Por eso el silencio. Fácil. Necesitamos que, primero, entender el ejercicio. ¿Qué debe hacer el programa? Comparar dos números. Y si yo debo de comparar dos números, el programa requiere comparar dos números, ¿sí o no? Y como yo sé que debo de comparar dos números y por acá tengo la teoría, voy a buscar comparadores. Y acá me dice, vea, para comparar dos números haga lo siguiente. Entonces voy a arrancar por ahí. Voy a hacerlo desde coquito, sin hacer el diagrama que hicimos la otra vez porque no, creo que no lo amerita. Más adelante, cuando tengamos algo más importante, hacemos el diagrama. Entonces voy a comparar dos números. Voy a cerrar este y voy a dejar esos. Para comparar, puedo usar el igual o el diferente. También hay otros que son definitivamente igual, este de acá, o definitivamente diferente, pero todavía no los vamos a usar. Pero también por si los ven, son básicamente como, este sí que es igual. Este sí, uff, no es que este no tiene nada de diferente, este de ahí, ¿sí o no? En español así de la calle. Y este de acá es como, no, eso es muy diferente. No, es que son cosas de dos mundos diferentes. ¿Listo? Mientras que este es diferente solito y este es igual solito. Entonces tenemos los comparadores. Entonces yo voy a hacer un programa y lo voy a hacer como se haría en desarrollo, probando de a poco. El programa requiere comparar dos números, entonces lo voy a poner. Para eso requiero del uso de los comparadores. Y yo ya sé que son igual o diferente. Y yo puedo preguntar de las dos maneras. Eso lo vimos la sesión pasada. Yo pregunto como mi lógica me lo deje. Entonces yo voy a decir console, voy a hacer pruebas, .log, y voy a poner dos números cualquiera. 10 igual a 9. Y miremos a ver qué imprime. ¿Sí o no? Control S, guardo, inspeccionar, consola. Y me dice que esto es falso. Entonces yo ya estoy bien, ya voy por buen camino porque yo ya tengo cómo comparar. Acá yo ya sé que 10 no es igual a 9 y él me está mostrando que es falso. Ay, ¿qué pasa si le pongo que es diferente? Él me va a mostrar que eso es verdadero. Entonces miren que la lógica depende de cada quien. Ustedes usan el símbolo que su lógica les permita entender. Dale, Fred. Ah, profe, no, es que como el programa decía mayor, Sí, era con mayor igual, ¿no? también. Ay, sí, claro. Se nos olvidó poner esos dos. Gracias, Fred. Perfecto, en los comparadores, está tomando agua. En los comparadores nos faltó agregar el signo de mayor
algo es mayor que otra cosa. Eso muy español, pero básicamente es así. Ejemplo, 10 es mayor que 2, ¿sí o no? Y en el otro caso, menor, ponerlo pues, menor, y eso básicamente es esto mismo, ¿sí o no? Algo es menor que otra cosa, ¿sí o no? Dos cosas son como comparadas. La primera cosa es la de la izquierda, la segunda cosa es la de la derecha. Entonces uno es menor, este desgraciado, es menor que 100, ¿cierto? Entonces esos son los comparadores. Entonces en este caso agreguemos el igual, el diferente, el menor o el mayor, ¿sí o no? Entonces en este caso estoy preguntando y yo, eso no me sirve porque ya Fred me hizo caer en cuenta que no me están preguntando si son diferentes. Me están preguntando si un número es mayor que el otro. Entonces lo voy a poner así. 10 es mayor que 9, me dice que es verdadero. ¿Qué pasa si lo pongo así? 10 es menor que 9, me dice que es falso. Entonces yo ya voy por buen camino porque estoy imprimiendo y estoy haciendo comparaciones. ¿Qué me falta hacer? Me falta agregarle mensajes y adicional, me faltaría decirle a un usuario que ingrese 2 datos, ¿sí o no? Entonces vamos a agregar cada una de esas cosas. Entonces, el primer paso, entender la comparación, ¿sí o no? El segundo paso, pedir, pongámoslo acá arribita mejor, control X. Esta es la comparación que necesito, el de mayor, aunque también me sirve el del menor. Listo. El segundo paso, pedir al usuario que ingrese 2 valores. Ya de ahora vamos a decirle al usuario que ingrese valores, ¿sí o no? Pues de cada vez que se pueda. ¿Cómo le pedimos al usuario que ingrese 2 valores? ¿Qué usamos? Un prompt. Un PRON. ¿Y qué más necesitamos? Solamente el PRON. Una variable para guardar. Eso. Exacto, una variable. Y pilas, prefiero yo que usemos LED. Y ahora les cuento el por qué no var. Listo, enseguida se los cuento así como caso de anécdota en un minuto. LED, listo. Bueno, en un minuto no creo. Vamos a decirle que número 1. ¿Sí o no? Lo podemos poner en español. O lo pueden poner con un 1 así, como quieran. Número 1. Lo vamos a hacer igual a un PRON y le vamos a decir ingresa el número o el primer número, mejor dicho. 2 puntos, ¿sí o no? Lo dejamos hasta acá, punto y coma. Puedo ir probando. Ya me está pidiendo el primer número, genial. Vamos a copiar esta misma línea. Dios bendito. Vamos a copiar esta misma línea. Y acá le voy a cambiar que ya no es el número 1, sino que es el número 2. Entonces acá le voy a decir que ingresa el segundo número. Listo. Ahí le voy a dar a aceptar y acá, súper bien. Y ya lo tengo acá, ¿sí o no? Luego, ¿qué sigue? Después de esto, sigue comparar los 2 números y mostrar al usuario. Pilas con esto, porque cuando yo pongo un i, son 2 pasos. O sea que el primer paso es este, ¿sí o no? El primer paso es este y el segundo paso es este. O sea que otro compañero pudo haber hecho, vuelvo y les digo, la lógica es diferente. Primero ese paso lo dejo codificado y por último el segundo paso. Lo voy a dejar así, pero quería que hiciéramos la anotación. Cuando yo tengo un if, son 2 cosas. ¿Y qué pasa si yo digo comparar los 2 números y mostrar el resultado y decir cuál es el mayor? Entonces acá, por cada i se va agregando un paso nuevo. Este es el primer paso, este es el segundo y este es el tercero. Aplica para los os también, ¿listo? O sea, aplica para los os porque también es comparar los 2 números, entonces los compara o
viene y hace esta otra cosa, aunque eso lo analizamos en otro momento. Creo que con el profesor de matemáticas ya lo vieron, si van muy adelante, o lo van a ver con las tablas de proposición o tal cosa. Pero los dos dependen de qué, si esto es verdadero o no. Si esto es falso, él viene y ejecuta este. Si esto es falso también, él viene y ejecuta este. Pero ¿qué pasa si esto es verdadero? Ya no ejecuta los otros. Bueno, eso es como una diferencia con los O, pero como les digo, lo ven con el profesor de matemáticas o lo ven conmigo. Entonces ahí aplica. Si lo vieron con el profesor de matemáticas, ya no lo ven conmigo. Si no lo han visto con el profesor de matemáticas, lo van a ver conmigo. Entonces lo podemos dejar así. Cuando pongo un i son 2 pasos, cuando pongo un o son tantos pasos, pero depende de si algo se cumplió o no. Eso lo veremos, ya miraré qué ejemplo nos inventamos para probarlo. Entonces, comparar los dos números. ¿Cómo comparar los dos números? Entonces miren que acá podemos, se me ocurren 2 posibles soluciones en este momento, pero puede tener más. La primera solución, ya lo sabemos. If, sí o no, aplicar una condicional. Ay, con llaves, no con corchetes. ¿Sí o no? Aplicar una condicional. Y acá yo le voy a decir, si número 1 es mayor, acá tengo mi comparador, mayor, y esto ya lo puedo comentar, ya sé que esta es la que necesito. Si número 1 es mayor que número 2, entonces si esto es verdadero, ¿qué deberíamos demostrar? ¿Qué debería de pasar si eso es verdadero? Primer número mayor. Exacto. Entonces este de acá es el segundo paso porque ya hice la comparación y acá ya muestro. Entonces acá yo le voy a decir el primer número es el mayor. Y si quiero lo muestro, ¿sí o no? Lo puedo agregar acá y le digo número 1. No, número 1, número 2, no, número 1. Si no, acá le podemos poner un else. Listo. Un else. Y acá le voy a decir, si no, si el primer número no es el mayor, es porque el segundo número es el mayor, pero hay otro caso. El segundo número es el mayor, pero no vamos a ver el otro caso todavía. Listo, entonces acá también sería el segundo paso. El primer paso se ejecutó acá, ¿sí o no? Compara los números. Y el segundo paso, otra vez, si es verdadero, ejecuta esta línea e ignora esto de acá. Y si es falso, si esta comparación de acá es falsa, ignora esta línea y ejecuta esta de acá. Por eso el mostrar usuario está en ambos. Entonces hicimos el primer paso, el segundo paso, ¿sí o no? Dejémoslo así. El tercer paso, ya te doy la palabra. Y el cuarto paso. ¿Quién ya bajó la mano? ¿Ibas a hablar o no? Sí, probé yo. Dale. Bueno, el otro caso pues, le iba a decir, pero entonces no lo voy a decir. Pero ahí entonces tiene que poner al final, no número 1, sino número 2, que ya es el segundo número. El segundo número, epa, acá en esta partecita. Gracias por el detalle. Eso es. Entonces miren que ya nuestro programa terminó. ¿Cuántas líneas necesitamos? 4. Bueno, 4 no, necesitamos 2, 3, 4, 5, 6 líneas como tal. Esas son las líneas que necesitamos y contamos esta de la llave, pero esto no ejecuta nada, simplemente le dice que este bloque de código finaliza acá. Entonces vamos a entrar, vamos a ingresar un número, vamos a ingresar este ejercicio que teníamos ahí. Entonces le vamos a decir 10, acá nos va a pedir 9 y él se va a venir por esta primera parte y este él lo ignora, ¿sí o no? Entonces, cuando se buguea, eso pasa mucho. Chrome hay veces por la memoria caché falla. Entonces hay 2 maneras de solucionarlo. La manera larga y que quiere demostrar que esto es un pro y conoce eso, es venirse para Network y... A ver, yo amplío eso. Yo no uso esta casi nunca. A ver si me acuerdo. Ah, listo. Deshabilitar caché. Este de acá. Ustedes le dan ahí, refrescan y él limpia la memoria caché que puede tener datos basura. Vamos a ingresar. Ya les muestro la otra forma. Le doy 9, le doy Control Shift J, no me trajo nada, Control Con la Shift I. J, no, con la J, a mí me funciona con la J. Control Shift J y me abre la consola.
¿sí o no? Entonces miren que ahí me está mostrando el segundo número es el mayor. Y acá, ¿qué pasó? ¿Por qué mostró? Yo ingresé 19 o 9 y 10. El segundo número es el mayor. Yo le ingresé, a ver, recarguemos. En el primer número le ingreso 10, ¿sí o no? Aceptar. Número 1 es mayor que número 2, sí. Acá le ingreso 9 y le doy a aceptar. ¿Y por qué me está trayendo el número 9? Eso está muy bonito. Se está viniendo siempre por este camino. Ah, bueno, vamos a aprender otra cosa. Vamos a aprender a hacer debug y dejémoslo por acá. Debug. Debug. Si no, miremos a ver qué es lo que está pasando. El debug permite realizar el seguimiento del código paso a paso. Para esto se requiere de point breaks. Creo que el plural es al final. O puntos de ruptura, ¿sí o no? Vamos a ver si me acuerdo cómo hacer debug en esto, porque hace mucho no hago debug en JavaScript, pero vamos a hacer una cosa. Voy a abrir por acá. Abramos esto. Vámonos para Source. Abramos el JS y seleccionamos. Listo. ¿Qué hicimos acá? Estas son las herramientas del desarrollador en el navegador. En Elements, yo ya les había contado, nos muestra todo la estructura HTML de la página. En este caso, pues solamente tiene eso. En consola nos permite a nosotros ver las operaciones que tengamos y que imprimamos por consola. En fuentes, a medida que lo vayamos necesitando, lo vamos hablando. En fuentes nos muestra los archivos relacionados en nuestro proyecto. Entonces, si ustedes lo ven, tienen la misma estructura. Nos dice que, excepto por esta ya les explico qué es. Tiene la misma estructura, tiene un JS y tiene un JavaScript con un index, ¿sí o no? En este caso no nos está mostrando el README ni el otro auxiliar HTML porque no los estamos vinculando. Listo, no está, eso está comentado, entonces nosotros no lo estamos mostrando. Si ustedes miran este index, miren que yo tengo eso comentado. Así acá exista, nuestro index no le está ejerciendo control, entonces no lo pinta. Lo mismo con el CSS, no lo estamos usando para pintar cosas acá, entonces no nos lo muestra. Lo que tengamos acá que no se use, él no nos lo va a mostrar en la parte de fuentes, de source. ¿Listo? Eso como una claridad. Entonces, para hacer debug, nosotros lo que hacemos, venga, dejémoslo también acá, en el README. Venga, yo pongo esto más grande. Entonces, permite realizar el seguimiento del código paso a paso. Para esto se requiere point breaks. Y se puede usar de la siguiente manera. Dos puntos. Vamos a ver si nos sale un proceso como medio entendible. En la pestaña del navegador, donde se está ejecutando el programa, dar clic. Clic en español es así, clic en inglés es con K, ¿sí o no? Como lo quieran poner. Dar clic derecho y seleccionar. Inspeccionar. El segundo paso, el segundo paso es buscar, esperen, yo me regreso por acá, está en la barrita de navegación buscar la pestaña Source. En la barra de navegación que se abre con el paso anterior, buscar la pestaña dentro de... listo. En Source, buscar el archivo JS al que se le quiere hacer debug. Listo. Realizar el seguimiento paso a paso. No, eso es como al final. El seguimiento paso a paso del debug.
Y acá nos faltó el más importante. Ubicar los puntos de ruptura a los cuales se les quiere hacer seguimiento. Y miremos a ver, listo, vamos a aplicar eso, aunque eso ya lo hicimos. Yo me traigo esto por acá y este se me perdió. Este para acá, ¿sí o no? Y voy a disminuir porque esta es la que más necesito y voy a mirar. Entonces lo primero es, hagamos todo el proceso. Lo primero es, recargamos la página, ¿sí o no? Obviamente, recargamos la página y nos cargó. Le vamos a dar clic derecho en inspeccionar, ¿sí o no? Me voy a ir para la pestaña o la barra de navegación que nos trae y me voy a ir para la pestaña Source. En Source ubico el archivo JavaScript al que le quiero hacer debug. A este de acá, que es el que estamos probando. Él de hecho ya me lo trajo acá, ¿sí o no? Y en este caso, miren que nos trae las líneas de código que nosotros tenemos acá. No en index, ¿dónde está nuestro JS? Es que esto está muy chiquitico. Entonces, si ustedes miran, nos muestra que hay código de la 1 a la 31. Eso debería de casar. Perfecto. Ahí está, de la 1 a la 31 y todo el código comentado. Entonces, para hacerle debug, que es verificar paso a paso, yo debo hacer uso de pasos de ruptura. Y es muy importante esto para saber cómo se está visualizando el código. Los pasos de ruptura, los puntos de ruptura se ponen dentro de las líneas que marcan el código. De hecho, acá no lo pueden mostrar. Mírenlo ahí. Click to add un breakpoint, ¿sí o no? Entonces, si yo lo pongo acá, él me va a hacer un punto de ruptura dentro de Visual Studio para hacerle debug. Pero nosotros no tenemos en este punto, algunos quizás lo tengan, otros normalmente no lo tienen, no tienen cómo hacer debug de JavaScript en Visual Studio, entonces no lo ponemos acá. ¿Dónde lo vamos a poner? En esta parte. Ahí lo marcó, listo. Ahí nos marca el punto de ruptura. Yo lo puedo quitar dándole clic, listo. ¿Dónde lo pongo? Lo debo de poner en código, no en comentarios. Si yo pongo un punto de ruptura acá, él lo va a ignorar porque es que él ignora este comentario. Entonces los puntos de ruptura se ponen en los códigos, en lo que yo quiera ver. Yo puedo poner un punto de ruptura acá, como acá hay código, yo lo puedo poner acá adentro también. ¿Qué pasa? Que cuando yo le haga debug, él va a venir y va a ejecutar el programa paso a paso. Por acá nos salen unos menús. Estos menús, si ustedes lo ven acá, es como el menú de play, de pausar, y este es el botoncito de step over, o sea, el paso siguiente. ¿Cuál es el paso que sigue? Listo. Entonces vamos a hacerle debug. A ver si me acuerdo. Ahí, solamente con el mero hecho de recargar la página y haberle marcado los puntos de ruptura, él se detiene. Entonces, si ustedes ven acá arriba, venga, pongamos esto más grande. Si ustedes ven esto acá arriba, él me dice, vea, pausado en el debugger. Y acá tengo el botoncito como de váyase hasta el final, ¿sí o no? Es como pause y continúe. Él me está diciendo, venga, puede hacer el resumen del script. Si le das acá, o dele al paso siguiente, ¿sí o no? Este es como el menú de reproducción. Muy importante esto que estamos tocando acá en este momento. Entonces vamos a hacerle el debug. Él llegó, ejecutó el index, nos mostró el hola mundo, vino y leyó el JS y como todo esto está comentado y yo le puse el punto de ruptura en la primera línea, se detuvo acá. De hecho, miren que está, yo no puse el cursor ahí, él se puso solo. Él está ubicado en este prompt y le está diciendo, vea, este prompt está pidiendo algo, ¿sí o no? Voy a ponerle un point break acá y voy a quitar esto y voy a recargar la página para que vean que él va a llegar hasta acá, no se va a detener ahí, sino que se va a detener acá. O sea que esta línea de código se va a ejecutar. Listo. Esta línea de código se va a ejecutar y solo se va a romper, ahí se actualizó, se va a detener en el debug cuando llegue a esta. Venga, volvamos a actualizar. Entonces, por acá, esta ventanita no me deja ver. Bueno, no ha cargado nada, no ha cargado el JS. Voy a ingresarle la edad porque el point break lo puse en la siguiente línea después de esta. Ahí sí se detiene, ahí se detuvo, ¿cierto? Y ya, si ustedes ven por acá, hay una opción que dice script y nos va dando los valores que le voy agregando. Entonces, miren, hasta este punto de ruptura, él me dice, la variable número 1 tiene un 10 y la variable número 2 en este punto, en la línea 23,
no tiene valor definido. Estamos esperando como tal. ¿Cuándo le vamos a definir el valor? Cuando yo le diga acá, siga al siguiente. Ahí ya pasa la siguiente línea. Ahí si me permite a mí ingresar el valor, le voy a ingresar 9. Le voy a dar a aceptar. Viene a la siguiente línea. Yo puedo saltar de punto a punto con el menú, pero a mí me gusta poner un prompt break e ir línea a línea. Entonces, miren, hasta este punto él tiene. En número 2 hay un 9, en número 1 hay un 10. Listo. Y va a hacer una comparación. Le voy a decir, siga a la siguiente línea. De esta pasó a esta línea. De esta va a pasar a la línea según la comparación como salga acá. Si sale verdadero, sale falso. Vamos a darle siguiente. Entonces esta comparación está saliendo falsa, ¿sí o no? Me está saliendo falsa y sí está pasando lo que estábamos diciendo ahora. Él definitivamente está diciendo que número 1, que a pesar de que es 10, ok, ya vi el detalle y se los aclaré ahorita. Vamos a ver, dos minuticos a ver si ven el detalle. Ya Miguel lo vio, hágale Miguel. O Sergio, pues, Miguel primero. Pues porque él necesita comparar son enteros y no string para que funcione el código. Este pelado es un crack. Claro, yo caí en cuenta de ello cuando vi cómo supimos que eran strings, están puestos en comillas y ahora se los dije varias veces y vean, un horror de novato, pero bacano porque vimos el debug. Entonces miren que acá nos está mostrando que esto realmente es un 9 en cadena de texto y esto es un 10 en cadena de texto, entonces le está comparando dos cadenas de textos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo comparo cadenas de texto, yo comparo el tamaño. Y 9 es mayor que 10 en tamaño. ¿Sí o no? 9, ¿cuántas letras tiene? Cuenten pues. ¿Cuántas letras tiene 9? 5. 5. Sí. ¿Y 10? 4. Entonces, ¿acá qué tenemos? 4 es mayor que 5. ¿Verdadero o falso? En tamaño. 4 es mayor que 5. No, 5 es mayor que 4. ¿Sí o no? Pues básicamente eso es lo que nos está sucediendo en este caso. Pero le estoy dando el caso, el escenario, digamos que medio inventado. Eso no funciona de esa manera. Bueno, pero se lo estoy dando como para que lo entiendan porque se está yendo para allá. Pero ignoren eso, así no es como lo compara. Él lo compara por el tamaño. Esto es un objeto, los strings son objetos y los objetos tienen propiedades, pero no lo hemos visto, entonces digamos que es de esa manera que está funcionando. Entonces, claro, acá caímos en cuenta. Todo lo que entra por un prompt es un string. Y como él tiene strings, no va a comparar valores, pues no va a comparar el 10 como tal, sino que va a comparar la cadena de texto. Y está diciendo, hey, esta cadena de texto es mayor que la otra. Entonces acá vamos a ver dos cosas nuevas en este momento. Pues ya vimos una, el debug, poner puntos y comenzarle a hacer seguimiento con el menú de seguimiento. Yo puedo seguir acá y él va a terminar el programa y nos dice que el programa termina o puedo terminar el programa acá, ¿cierto? Entonces, puntos de ruptura, ya lo saben hacer en JavaScript, lo pueden hacer en Visual Studio, pero necesitan Node.js instalado para poderlo hacer. En este caso, como no lo tenemos, lo hago en el navegador. Ya saben cómo hacerlo y les dejé el procedimiento. Esa es la primera cosa nueva que no tenía planeada que íbamos a ver. Y la segunda cosa que vamos a ver es cómo convertir números. ¿Por qué? Porque es que acá tenemos un string y ese string está quedando como una cadena de texto. ¿Listo? Entonces necesitamos pasar ese texto a número. ¿Entendidos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Cómo van los demás? Bien, profe. Melos eso hasta ahí. ¿Es entendible eso de ahí? Sí, profe, ¿Sí o no? entendido. Listo. Entonces, que ya saben, acá hay un problema, ¿sí o no? Entonces vamos a agregar que esto no es el tercer paso, sino que este es el cuarto. Y esto ya no es el cuarto, sino que esto es el quinto. Y esto también es el quinto. Entonces vamos a dejar el tercero por acá comentado. Tercer paso. Todo lo que entra por un prompt es texto. Por ende, por ello, necesita ser convertido
a número. Eso lo podríamos haber visto con un console.log y decirle el type of de número, ¿sí o no? Que lo vimos ahora hecho. Entonces, para convertir una cadena en número, uno requiere, para esto, se requiere usar una función llamada, eso es un parseo, eso es una teoría buena en programación, pero dejémoslo así. Cuando lo mismo que hacer casting. Sí, exacto. Exacto, es lo mismo. Cuando hablamos de parseo o casting es cambiar el tipo de dato, ¿listo? Entonces hágale un parseo, cámbiale el tipo de dato. Bueno, eso es como palabras, terminologías de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la misma variable que tenemos, voy a ver si nos deja, pero debería porque JavaScript es débilmente tipado. Entonces le voy a decir, vean que esta variable ya no le estoy poniendo let, porque yo ya la tengo acá arriba. Entonces le voy a decir, a lo que haya en número 1, a ese almacencito que nosotros guardamos en reserva, llévele lo siguiente. Profe, pero es que ya tiene algo, no importa. Acá lo vamos a reemplazar. Listo, eso es lo que voy a hacer. Lo que sea que haya en este punto en número 1, lo voy a reemplazar con lo siguiente. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Con esta función parse. Bueno, acá nos salen dos. Parse float y parse in. Parse in convierte a enteros y parse float convierte a decimales, que era lo que yo les decía ahora. Lo pueden llamar decimales, pero en programación se llama float. Float son los decimales. Entonces, en este caso voy a ingresar enteros, entonces le voy a decir parseIn. Abro paréntesis, como los console, como los if, son funciones y las funciones se denotan por paréntesis. Pero ya les dejé unos videitos de AppScript de una clase teórica que vi por allá en algún momento donde explicaba funciones. Los videos no son cortos, son de 15 minutos, entonces si los quieren ver para que entiendan qué es una función sería chévere. Ahí les dejé una teoría, entonces pueden ir adelantando esa partecita de la teoría. Le pongo punto y coma. Y acá adentro, las funciones reciben datos. Entonces acá adentro le voy a decir qué dato es el que va a transformar, y esto le pega mucho a matemáticas. Es que dice la pausa porque me acordé de funciones en matemáticas. Una función recibe un dato y lo transforma. Entonces, en este caso, esta función va a recibir un dato y lo va a transformar a ¿qué? A un entero. Si yo no sé qué hace, paro mi mouse encima de ella y me trae la documentación de la función. Entonces, acá me dice, hey, mira ejemplos reales en GitHub. Y acá me dice la función, me dice, esto es una función que se llama parseIn y recibe un texto, ¿sí o no? Y puede devolver un número o un indefinido. Entonces acá nos dice, vea, el parámetro de entrada es un string. Y entonces él nos dice que ese string, es este de acá, es el string que se va a convertir a número, ¿sí o no? Y acá nos da más especificaciones, pero uno lee más o menos la información primaria y ya con eso se desenreda. Entonces el parseIn recibe un texto y devuelve un número. Eso es lo que hace. Entonces yo qué le voy a decir, tome lo que hay en número 1 y conviértalo a texto. ¿Y en dónde lo voy a almacenar? Pues yo no voy a crear otra variable para que si es que yo ya le estoy diciendo que número 1, ¿sí o no? Que me reserve ahí. Entonces, ¿para qué? Si yo tengo una moto, ¿para qué voy a necesitar dos garajes? No. Que es porque la moto la cambié de color, necesito otro garaje. No, para nada, la puedo seguir guardando. Es que la moto, yo no sé, le puse una segunda llanta atrás, pues eso le va a caber en el mismo garaje, sí, hágale, sígalo guardando allá. Si ya es otro dato, si yo ya no tengo una moto, sino que tengo dos motos, ahí sí ya necesito otro garaje o ahí sí necesito otra variable. Listo, trato como de ponerles esos casos como para que lo vean. Entonces, como yo ya tengo el garajito, la caja donde voy a guardar esta variable y la estoy volviendo a almacenar, pues entonces, ¿para qué voy a crear otra variable? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí o no? Entonces, yo no sé cómo la definirían. El número 1, este sí, ¿sí o no? Y sería como igual a esto de acá, pero estaríamos gastando memoria. Tampoco es que se pierda mucho, lo podríamos hacer de esta manera. Y ya yo lo que haría es tirar este número y ponerlo acá. Pero para que seamos como lógicos, entonces seguimos usando el mismo espacio. Entonces ya en este punto de acá, este número 1 ya no es texto, sino que es entero y lo va a comparar. Y hacemos el mismo proceso con número 2.
Entonces vamos a decirle acá número 2 y que lo almacene en ese espaciocito número 2 y vamos a hacerle debug, ¿sí o no? Venga, hagámosle debug a esto como tal y miremos qué es lo que pasa. Entonces source, acá ya está el debug. Voy a ponerle un solo punto, como les dije, con un solo punto suficiente y me voy moviendo con esta de acá. Con esta de acá yo voy bajando de línea, listo. Entonces vamos a hacerle debug solamente a eso, digámosle actualizar y hagamos esto un poco más amplio. Entonces ahí se pausó, ¿sí o no? No me ha salido el prompt, cargó el HTML vino y llamó el JavaScript, ignoren esto de acá, él vino y llamó el JavaScript, se vino para este JavaScript y el JavaScript en la primera línea de código se detuvo. Entonces le voy a decir, venga, siga la siguiente línea. Miren el donde está parado en el prompt, todavía no está parado en esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que está esperando ejecutar esto para almacenar lo que sea que le ingrese acá. Apenas yo le dé el siguiente paso, step over, siguiente paso, él va a lanzarnos el prompt, nos pide el dato y ejecuta esta siguiente línea. Entonces vamos a darle ahí, yo le voy a decir que ingrese 10. Hasta este momento no hay nada en el script, ¿sí o no? Le voy a aceptar y ahí ya nos dicen número 1, hay un 10 de tipo texto. Sigue al siguiente prompt, le voy a decir sí, siga por favor, le voy a ingresar un 9. De acá va a pasar a esta línea donde va a ser el parseo, ¿sí o no? Hasta este momento él está el número 1 en tipo string. Le voy a decir, cuando se finalice esta línea, que la línea se ejecuta cuando llega a este punto y coma, como todavía estamos en ella, no se ha ejecutado, todavía no ha hecho el cambio. ¿En dónde se va a guardar ese cambio? En donde está número 1. Entonces debemos de ver el cambio acá. Entonces miren lo que pasó, exactamente. Tenemos dos variables creadas y número 1 ya dejó de ser string para ser, ¿qué? Un entero. Seguimos con número 2, pan, nos hizo esto. Y está en la comparación. ¿Cuándo se ejecuta la comparación? Cuando nosotros leemos al siguiente. Y ahí sí ya debería entrar a este de acá, perfecto. Ya entro a este, imprime este y si le doy al siguiente, ejecuta esta línea, muchachos. Si yo le doy y ejecute la siguiente línea, ¿ejecuta la línea 33 o no? No. Porque ya validó la primera. Exacto. Entonces le damos siguiente y finalizo el programa. Y listo. Eso es todo. Ahí nos muestra como tal. Ese es nuestro point break. Ahí vimos, pues no llegamos hasta arreglos, que era hasta donde yo quería llegar, pero me gusta mucho que hayamos visto el cambio de datos, el parseo, y me gusta mucho más que hayamos visto debug. Debug es algo que chicos, en la universidad, no, ni siquiera en la universidad, yo conozco gente en el trabajo a día de hoy que no sabe hacer debug. Me incluyo. Hay veces uno se enreda mucho con el debug, pero hay personas que no saben ni poner point breaks ni ejecutar debugs. En JavaScript se hace de esa manera y uno no ve haciendo gente debugs. Profe, es que me falla. Ya le hiciste debug. No, hágale debug primero y vaya mirando por qué le está fallando. Ah, profe, encontré esto. Es que lo que nos pasó ahí. No, es que estaba haciendo una operación matemática con una variable que estaba en tipo texto. Ah, no la cambié. La cambié pues en una línea, le agregué una línea de código ahí y la cambié como tal. Le hice el cambiazo. ¿Sí o no? Bien hasta acá. ¿Sí o no, chicos? Melos. Cuenten Perfecto. pues. O sea, Claro hay eso. como lógica de ahí del ejercicio. Cuando ingresen dos números iguales, ahí, Epa, ¿qué ese es el otro pasaría? escenario. Sí. Ese es el otro escenario. Entonces, nosotros cuando comparamos cosas, realmente no tenemos dos escenarios. Realmente tenemos tres. ¿Cuál es el primer escenario? Que este sea diferente de este. El segundo escenario, que este al revés sea diferente de este. O el tercer escenario, que ambos sean iguales. Son iguales. Y exacto, en este caso estamos descartando o que este sea mayor que este, por este caso, o que este sea mayor que este por este caso, pero no estamos descartando si son iguales. Y para descartar si son iguales, entonces vamos a hacer, para finalizar, lo voy a hacer así. Lo voy a poner acá abajito y voy a comentar esto de acá. ¿Sí o no? Yo comento todo lo que no vaya a usar, porque ya esto creció, se nos creció el niño y entonces ya este paso. Cuarto, comparar los dos números, pero pueden ser iguales también.
¿cierto? Entonces debe tener ese caso. Para esto ya no me sirve un solo else, ya lo que requiero es algo que es una unidad, un else if. ¿Qué pasa? Que en el else if nosotros tenemos otro if. Si él se va por el sinode, él viene y hace esta otra comparación. Listo. O sea que cuando tenemos 3 caminos, nosotros necesitamos por lo menos un if, un else if y un else. ¿Listo? Cuando tenemos 3 caminos, necesitamos un if, el primer if, que desencadena todo. El segundo if, que va con un else if. ¿Listo? Y el último, que va a ser un else, en caso tal de que ningún camino de los anteriores sea el correcto. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Podemos poner esta otra comparación. Control C, Control V y cambiarla. De nada sirve volver a preguntar esto. Entonces, la podemos cambiar y poner esto, ¿sí o no? O podemos poner esta de acá. Como la lógica de ustedes lo permite. Que un compañero quiso preguntar primero que si era mayor y después quiso preguntar que si eran iguales. Si no es mayor y si no son iguales es porque definitivamente este es menor que este de acá y se viene paralelos. Pero es que otro compañero lo hizo de esta manera. Si este número 1 no es mayor que número 2, entonces compare si el número 1 es menor que número 2. Si no se cumple este y si no se cumple este de acá, es porque este es el camino. Definitivamente este es el camino. Entonces ahí es cuando uno comienza a ver muchos is anidados. Listo. Entonces acá podríamos decir control C, control V, y acá podemos poner, el primer número es el mayor, no. Acá podemos poner, si este no se cumple y compara esto, y esto es verdadero, es porque el segundo número es el mayor. Y si definitivamente el número 1 no es mayor, el segundo no es mayor, es porque ambos son iguales. Entonces quito esto y pongo los dos números son iguales. Y si quieren hacemos debug a esto para que es muy bacano. Pues a mí me parece muy bacano ver cómo se va moviendo. Entonces hagámosle debug a esto. Digámosle cancelar, actualicemos, control shift J, source. Es que no tengo ningún debug, ¿sí o no? Cancelar, aceptar, cancelar. Listo, ahora sí. Pongamos un punto de break y lo voy a poner acá, ¿sí o no? Él no me hizo debug porque no teníamos ningún punto. Entonces le voy a dar a actualizar. Él viene y se detiene acá. Le doy al paso siguiente. Este es step into. Cuando hay cosas anidadas como esta línea dentro de esta. Recuerden que esto se llama indentación y esta es la forma de saber de que hay una cosa dentro de otra. Esto de acá le pertenece a este sí. Esto de acá le pertenece a este else if. Y esto de acá le pertenece a este else. Este paso de acá, hay veces que el debug no me funciona correctamente, yo no tengo un punto de quiebre por allá en una función. Este de acá me permite a mí decirle como, si llego acá, entre, obligadamente entre, así no tenga el punto de quiebre. Este de acá, el step into. Y el step out es si yo estoy adentro y no quiero seguir allá adentro, le digo sálgase. Es que acá adentro hay 10.000 líneas y voy en las 5, no, ya me cansé. No, sálgase de ahí. Se sale y finaliza lo que hay allá adentro y sigue con la siguiente línea, la hermanita de acá. Eso pues como una explicación ahí de los debugs. Entonces voy a venir, le doy, haga el siguiente paso, me pide el número, voy a ingresar 10, vamos a ensayar ya el caso que es igual porque lo otro ya lo evaluamos. Le voy a decir siguiente, ingreso 10, él va a hacer el parseo, ¿sí o no? Acá están en string, hace parseo, lo parseó, lo pasó a número y acá va a hacer la comparación, ¿sí o no? En otros casos, por ejemplo, cuando uno hace debug en Java, él te sale de una vez acá marcado si es true o false. Cuando uno le hace siguiente, él te muestra acá si esto es. Él no me está mostrando si esto fue true o false, nos toca seguirle. Entonces, ¿qué pasó? Si él saltó a esta línea es porque esto fue false. Entonces salta a esta línea y va a comparar estos dos números, ¿sí o no? Él va a comparar estos dos números. Esto no tiene la calculadorcita. No lo veo. Bueno, ahí quedo viendo algo que me interesa a mí. Entonces él va a comparar, ¿sí o no? Si esto es verdadero, entra acá y ya no ejecuta esta de acá. Si hubiera entrado esta de acá, hubiera ignorado todo esto. Bueno, si hubiera entrado a este primer if. Si entra este segundo if,
él no ignoró esto, ya lo ejecutó y dijo, no, eso es falso. Si entra este segundo if, es porque estas dos son verdaderas, porque esta condición es verdadera y va a ignorar este else. Pero ¿qué pasa? Que como los dos son iguales, entonces 10 es menor que 10, falso, va a saltar a este console.log. Le damos enter y miren que lo salta, ¿sí o no? Ahí saltó, le doy seguir y si me vengo por acá, entonces nos muestra que los dos números son iguales. Melo eso del debug, ¿sí o no? Buenísimo. Para hacerle seguimiento a nuestro programa. Listo, muchachos. ¿Alguna inquietud en cuanto a esto? ¿Todo bien hasta ahí? Los que ya conocían JavaScript, ¿ya sabían hacer debug? Yo conozco un poquito de JavaScript, pero no, nunca había hecho debug. Muy importante en todo, hacer debug. En Python, en Java, en lo que sea, porque hay veces tenemos código muy largo y necesitamos hacerles pruebas. Entonces es bastante importante hacerle el debugging a eso ahí. Y pues por Chrome se permite hacer súper sencillo. Entonces yo voy a parar la grabación hasta acá. Igual el miércoles tenemos la otra sesión, entonces no